Si queréis formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar. Bueno, este va a ser un episodio especial dedicado exclusivamente al chisme sobre Chekhov. Y para eso, obviamente, va a estar el especialista Andrés, que según cuenta la leyenda, en su hogar tiene un espacio dedicado a un altar, con su padre santo Rulfo, con su patrón Hemingway y con su padrino Chekhov. Así que veremos. Primero, ¿a qué se debe este padrinazgo? Si que existe esa palabra. ¿Cómo nace tu pasión por Chekhov? Bueno, primeramente voy a decir que los rumores son ciertos, ese Ah, altar existe y para ser sincero creo que en todas las capitales del mundo, en todas las ciudades capitales de todos los países, debería existir una plaza dedicada a Chekhov. ok. Porque es un tipazo, no solo es un gran escritor, no solo fue alguien que cambió la concepción de escribir cuentos y que Ujú. sigue influenciando a los escritores de hoy en día, sino que fue una buena persona. Yo lo quiero mucho, de verdad, lo quiero muchísimo ¿Lo y conociste? sí, sí, ¿Tenés sí, pruebas directas? bueno, ya, bueno, yo vengo de México, allá la gente, Ah, nosotros, claro. nosotros podemos hablar con los muertos. Es Es más, verdad. cada 2 de noviembre él viene a mi casa, charlamos, tomamos unos vodkas. Mira vos. Sí. Manda una foto Entonces, la próxima. sí, sí, les voy a mandar una foto con Chekhov. Dale. Eh, bueno, de la última charla que tuvimos problemas de audio horribles, estábamos hablando sobre sus cuentos, pero cuando terminó digamos, como la cápsula, Milce y yo nos quedamos chismeando sobre Chekhov y nos dimos cuenta que valdría la pena hacer una pequeña cápsula, ¿no es cierto? Así es. Para un especial, para compartirles. ¿Por qué pensamos que es un tipazo? Bueno, yo, no sé, Emilce. Emilce nunca opina. ¿Cómo que nunca Emilce, opino? nunca opinas nada positivo sobre las personas Ah, de las bueno, que... está bien. Me dejaste muy bien parada ante el público. Gracias. Bueno, es broma. Es broma, es broma, es broma. Pero al menos Si en los yo próximos sí, capítulos estoy yo sola, sí. ya saben a qué se debe. Seguro me va a mandar a visitar a Jehová al cielo, Sí. porque seguro que está en el cielo. Bueno, vamos a empezar, basta de cháchara. Y Bueno, vámonos a lo rico, al chisme, ¿no? Que es a lo que venimos. Miren, Chekhov tiene una historia interesante incluso desde antes de que naciera, porque su abuelo era un esclavo. Su abuelo nació en Rusia, en algún pueblo alejado en los mares del norte. O sea, ni siquiera recuerdo el nombre del pueblo. Por allá, imagínense un montón de hielo, de nieve, de un pueblo incomunicado. Bueno, su abuelo era un esclavo en esos territorios y consiguió el dinero a lo largo de su vida, ahorró dinero para comprar su libertad y la de sus 3 hijos. Uno de estos hijos, obviamente, es el papá de Chekhov. ujú. Entonces, este padre tiene una influencia muy grande desde temprana edad en Chekhov, una influencia negativa, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso? un poco más, un poco más, o sea, es una influencia más, digamos, más trágica que la que tuvo incluso Franz Kafka, ¿no? Porque Franz Kafka siempre se está quejando de su papá Ujú. porque lo hacía trabajar, pero, ay, o sea, es como, o sea, tu papá quería que estuvieras bien económicamente y te mandaba a un laburo de oficinista en la burocracia, pues como, bueno, no te quejes tanto, ¿no? Ah, bueno, no soy No. la única entonces que no habla bien de las personas.
No, pero es Estamos que si lo hablando mal de comparas con Kafka. Chekhov, si lo comparas con el padre de Chekhov, ese tipo sí era un bruto. Eso era salvaje. O sea, lo golpeaba desde Mm, pequeña edad. De hecho, acá traigo una cita del a propio ver. Chekhov. Es algo que me comentó un día que vino a mi casa Ajá. en espíritu. No, pues por ahí lo sacan de una carta, ¿no? Hay biografías y Chekhov escribió muchas cartas y en una de ellas hay una donde dice esto. Recuerdo que mi padre empezó a educarme a los 5 años, o para decirlo más claro, a azotarme cuando tenía solo 5 años. Me azotaba, me tiraba de las orejas, me pegaba en la cabeza. La primera pregunta que yo me hacía al despertarme en las mañanas era, ¿seré golpeado nuevamente hoy? Me prohibieron todo juego o diversión. Debía ir por la mañana a los servicios religiosos y por la tarde a besar las manos de los pastores, leer salmos en las casas. A los 8 años tuve que atender la tienda. Trabajaba como un niño de mandados y esto afectó mi salud porque me golpeaban casi todos los días. Después, cuando se me envió a un colegio secundario, estudiaba hasta la hora de comer y desde entonces hasta la noche debía cuidar la tienda. O Mi sea, vida. pobrecito, desde los Pobrecito. 5 años, es que hagan un poco, o sea, él habla desde los 5 años, pero es que uno no puede recordar atrás, Claro. ¿no? O sea, los primeros recuerdos vienen precisamente cuando tiene 5 años. Mm, Seguramente le pegaban desde antes o lo mm, trataban mal desde antes. Sus primeros recuerdos son esos golpes, ¿no? Entonces, este padre sí que era un bruto, como ya lo leí allí, él puso una tienda en el pueblo. Poco tiempo después, el padre tuvo problemas con la policía y, bueno, no poco tiempo después, con los años. Chekhov me parece que ya tenía 15, era un adolescente, ujú. tenía 14, 15 años, cuando cae la policía a buscar al papá y el papá se fuga hacia Moscú. Allá en Moscú ya estaban los dos hermanos mayores de Chekhov. Ah, porque no lo mencioné. Chekhov tenía 5 hermanos y una hermana. Perdón, 4 hermanos y una hermana. En total eran 6, ¿no? Ujú. Con él. Los mayores ya estaban en Moscú estudiando en la universidad y el papá se va con ellos a, pues a refugiarse, a fugarse más bien de la policía. Y Chekhov se queda allí en la tienda, se queda trabajando, se queda trabajando para la familia. Claro. Entonces, desde esas edades, Chekhov ya carga económicamente con la familia y es algo que va a sostener durante el resto de su vida. Bueno, pues llega el momento en el que Chekhov consigue una beca y se va a Moscú también con su familia. Allá estaban sus hermanos, obviamente ya estaba allá su papá, me parece que se mueven todos también, se mueve la hermana, la mamá, todos se van a Moscú y viven todos encerrados, bueno, hacinados es la palabra que buscaba, en un pequeño departamento. Y además Chekhov llega con dos amigos más que van a estudiar también a la universidad. ¿Qué Entonces se quedan estudian? los medicina. Ah, Gracias por hacerme esa pregunta, porque Chekhov es médico de profesión, mm. era. Él decía que su esposa legítima era la medicina y que la literatura era solo una amante, ¿no? Pero es importante la profesión que va a tener, porque le va a dar contacto con muchos sectores de la población más pobre. Pero en estos momentos es el joven Chekhov. Joven Chekhov tiene 1,80 m de estatura, ojos marrones, no es bien parecido, a las mujeres les resulta atractivo. De hecho, se sabe que mientras atendía la tienda, también atendía a las esposas de algunos vecinos. Entonces, bueno, el tipo era galán. Eh, llega a Moscú. eh, en un cuarto duerme con dos de sus hermanos. En otro cuarto duermen los estudiantes que él trajo, que también cooperaban para pagar la renta, ¿no? Ujú. Por eso los llevó para que Ah, aportaran a la renta. En otro cuarto vivía la mamá, la hermana, y en la sala
que era sala, comedor y dormitorio de los otros dos hermanos, ¿no? Entonces vivían allí, hacinados, en un apartamento que no queda a la altura de la calle, sino que está un poco más abajo, ¿no? Ujú. Entonces, oscuro, en un barrio lleno de burdeles. Entonces, bastante precario. Y Chekhov, para pagar la renta, porque era estudiante, entonces estaba estudiando y también para buscar un ingreso extra y cooperar con la familia, empieza a escribir historias. Entonces, él se iba a la escuela, se formaba como médico, regresaba, imagínenselo todo madreado, todo cansado, así, ¿no? Y lleno de gente la casa, yo me imagino ahí todo el desorden, todos hablando Mm. ahí, la gente tosiendo, la gente en el baño, ya sabes, ¿no? En fin, él encontraba un espacio, ¿no? Mm. Y se ponía a escribir relatos, cuentos breves, muchos como satíricos, como con humor, ¿no? Ujú. Y esos los vendían en los diarios. Y con eso sacaba pues para pagar sus estudios y pagar la renta, eh, pues del apartamento de toda la familia. Entonces, así empezó como a ejercitar su talento literario. Ya Bien. después se recibe de médico, Mm. sigue publicando relatos y su profesión lo lleva a los pueblos más recónditos de Rusia. Entonces él iba en una carreta cargando todas sus cosas y la familia con él, ¿no? Claro. O sea, ya era médico, ya ganaba mejor salario, pero nada de esa plata se quedaba con él. O sea, era para la familia, para Mm. estar pagando rentas, alimentos. Era tan buen tipo, Chekhov, que no solo llevaba a la familia, o sea, cargaba con la familia, sino que a los lugares a los que llegaba, pues evidentemente eran campesinos pobres, analfabetas. Él les ayudaba muchas veces con asuntos de electroescritura, ¿no? Escribiendo cartas, Ajá. y a veces tampoco les cobraba las consultas, Mm. porque no tenían dinero, entonces los curaba gratis. Así era Chekhov. Qué amoroso. No, era un tipazo. Y bueno, este contacto con la Rusia menos privilegiada le dio mucho de sus temas, ¿no? Le dio mucho de su estilo en sus relatos. O sea, quien lea a Chekhov se va a dar cuenta que Chekhov viene del realismo, o sea, sus cuentos están incrustados en el realismo y son historias sobre la gente normal, ¿no? Mm. O sea, no hay más. Es así tan simple, pero tan grandioso, ¿no? Bueno, la vida de Chekhov avanza en ese sentido, sigue escribiendo relatos, pero también hace teatro. Ah, Soy sí. disléxico, soy disléxico. Teatro, teatro. Gracias, gracias. Eh, y bueno, acá después vienen unos chismes bien interesantes. Ahorita voy con su etapa de dramaturgo, me sale más fácil esa palabra. Con Bueno. su etapa de dramaturgo. El asunto es que él ya estaba escribiendo relatos y sus primeras obras de teatro, ¿sí lo dije bien? Sí. Este, pero él andaba por allá, ¿no? Escondido, bueno, no escondido, sino en los pueblos, porque era médico. eh, y la intelectualidad de Moscú empieza a leerlo y se da cuenta que es bueno, ¿no? Los autores de fama de ese entonces, o sea, de fama de ese entonces, porque ahorita ya nadie se acuerda de ellos, empiezan a considerarlo, ¿no? Como uno de los grandes escritores de la generación, de esa generación. O sea, Tolstoy, Dostoyevsky ya estaban consolidados, pero digamos que pertenecían a una generación más vieja, ¿no? Ujú. O sea, la nueva camada de escritores estaba formándose y Chekhov aparecía
como el más talentoso de todos ellos. Pero Chekhov No no se tenía enteró. ni idea, no se enteró, de eso no sabía él. Entonces empieza a escribir dramaturgia. Hay una serie de cartas muy interesantes donde habla sobre su relación con el mundo del teatro. Teatro, Sí, carajo, sí. mi Sí, lo dislexia. estás diciendo bien, no Eh, sé por qué dudas. es que cuando lo pronuncio en mi boca, como que se me enreda la lengua y creo que sale pésimo. No, no, sale Problemas bien. técnicos, gente, problemas técnicos de audio. Si no son de audio, son de que se enreda la lengua. Bueno, le iba muy mal. O sea, Con el teatro. sí, escribía las obras y él, escribe, una de las más famosas de las primeras se llama Las Gaviotas, me parece. Puede ser, Eh, me suena. Él lo escribe, le parece que es muy bueno, que está muy bien hecho, pero la puesta en escena fue fatal, ¿no? Una carta donde dice, creo que le está escribiendo a su hermano, dice, todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Ay, mi vida. O sea, el escenario estaba mal puesto, los actores eran principiantes, lo hicieron fatal, el inmueble era muy caluroso, no servía el aire acondicionado ni nada, la calefacción, no circulaba aire ahí adentro, entonces todo el mundo estaba con bochorno, Ujú, estaba sudando, estaban incómodos y finalmente una de las actrices principales, Olga, ujú. quedémonos con ese nombre, Olguita. Olga, no se presentó porque estaba enferma. Ja. Y él dice, creo que mi relación con el teatro está maldita. Si algún día me caso con alguna actriz, nuestros hijos serán un chimpancé y un jabalí porque estoy maldito en ese terreno, ¿no? Bueno, pues 3 meses después de esa carta o algo así, se casa con la chica Olga, ¿no? Y Con la nació el actriz. chimpancé y el jabalí. No, afortunadamente no nació el chimpancé. Pero se casa con Olga, con la actriz, Con la ¿no? que lo Con esa dejó actriz que, había, plantado. que se había enfermado. Y entonces inicia una relación bien interesante, porque aquí hay otra faceta de Chekhov. Era muy buena pareja, una Ay, excelente mira. pareja. Olga lo amaba muchísimo y Chekhov era un tipo que a diferencia de la mayoría de los hombres pues de su generación, digamos, incluso de su país, por los cuentos que uno lee, uno se da Ujú. cuenta cómo eran los hombres de su país, ¿no? Posesivos, ¿no? Que tenían a la mujer ahí Mm. encerrada, que no la dejaban disfrutar la vida. Pues Chekhov no era así, ¿eh? Chekhov le decía, no, yo sé que tú eres actriz, tu vida es rolar y rolar porque te vas a las presentaciones por el país, Mm. por Europa, y yo sé que no nos vamos a ver y está bien, ¿no? O sea, ve, haz tu mejor esfuerzo, yo voy a escribir obras para ti, para que las presenten, para que tú brilles, tú viaja y solamente recuerda que aquí hay un hombre que te ama, ¿no? Ah. Y que te va a estar esperando. O sea, nada celoso, le dejaba crecer profesionalmente a la mujer, Mm. allí siempre presente de manera emocional, de manera Ujú. económica. O sea, era un gran sujeto, ¿no? Sí, Era un gran sujeto. sí. Y, y hay cartas de Olga, ¿no? Le dice, ay, es que estoy triste porque no te veo, ¿no? Y me siento mal porque seguramente tú estás, pensando que yo nada más me estoy divirtiendo y tú estás solo y enfermo. Ah, aquí, paréntesis, por su contacto con los campesinos, porque era un doctor que tenía contacto directo, Mm. contrajo la tuberculosis Mm. y jamás se lo dijo directamente a la familia para que no se preocuparan, ¿no? Mm. Entonces, Chekhov, ya con los años,
se va a una casa en el campo, donde se dedica a escribir cuando puede, pero la mayor parte del tiempo está sufriendo, ¿no? Vomitando sangre, tosiendo. Po. Eh, bueno, le escribe Olga, le dice, ay, no, es que me causa pesar, ¿no? Que no estemos juntos. Y así Chekhov le decía, mira, no me vengas con esas cosas. O sea, tengo demasiados problemas de salud como para estar preocupado por ti, porque tú estás preocupada por mí, ¿no? Dice, ve, diviértete, ve a los escenarios, brilla y cuando vengas acá nos ponemos a mano, ¿no? Te doy todo el amor que deseas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de correspondencia de Chekhov, ¿no? Ujú. Eh, en todo este tipo de correspondencias también Chekhov va enviando técnica de cuento, de Ajá. escritura. Escribe con sus hermanos principalmente todos los datos técnicos que tenemos sobre la escritura del cuento. Chekhov los da en las cartas hacia sus hermanos que también Que querían ser también escritores, escribían, ¿no? ¿no? Ahí está. Que también escribían y los alentaba, o sea, les mandaba la crítica, les mandaba la corrección, Ujú. pero los alentaba. Decía, tienes talento, tienes que mejorarlo y hazle así o hazle así. Y de allí surgen mucho de las, digamos, de las consignas literarias que la mayoría de los cuentistas modernos Mm, tienen, ¿no? Para escribir, ¿no? claro. Entonces, es una época de mucha producción literaria, ¿no? De mucha intensidad de vida, pero toda esa intensidad, pues también le consumió su salud. Mm, Y hay anécdotas bien reconstruidas sobre los últimos días de Chekhov. O sea, sabemos muy bien qué fue lo que pasó cuando él murió, ¿no? Y hay ajá. anécdotas. ¿Qué Me pasó? gustaría llegar allá porque eh, todos pensamos que la muerte de Chekhov fue como un cuento de Chekhov, ¿no? Eh, Él ya estaba muy enfermo, estaba muy debilitado y se fue con Olga era un hospital, bueno, era, era un lugar donde había como aguas termales que era administrado por un médico, ¿no? Y él daba como terapia alternativa de ese estilo. Como el del Se fue cuento. allá, ¿Cuál era el cuento? sí, como en fiestas se llamaba Ese. el cuento, ¿no? Eh, Chekhov se va para allá. Para entonces ya todo el mundo lo conocía. O sea, ya todo el mundo sabía que Chekhov era Chekhov. O sea, allí ya en Rusia, en Moscú, en 1906, que es el año en que muere, o sea, Chekhov ya era una celebridad, ¿eh? Claro, Ya una estaba estrella. consolidado, ya era. En el resto de Europa todavía no lo conocían, Ujú. ¿no? Eh, De hecho, años después de su muerte, la Enciclopedia Británica, que para el siglo pasado era como la Wikipedia del mundo, de Chekhov solo decía, Chekhov fue un escritor ruso que tenía gran habilidad como cuentista. Fin. Era todo. Se acabó, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso cambia, ¿no? O sea, el tiempo le hace justicia. Bueno, el caso es que llega con el doctor, lo ve ya muy mal. Por ahí había un periodista también, el periodista también dice, vi a Chekhov, se veía pésimo, se veía mal, se veía como, En las no lo dice últimas. así, pero sí, se veía como que la calaca, la muerte ya estaba allá arriba de él, ¿no? El médico del lugar lo revisa, lo... ya estaban alojados en una habitación especial, estaba Olga, el médico, el, el- el médico lo revisa, se da cuenta que ya no le queda mucho tiempo Mm, y trata de que lo trasladen rápidamente a un hospital, ¿no? ujú. Pero Chekhov le dice que no, o sea, él también es médico, él ya sabe, ¿no? Claro. Que se va a morir. Le dice que no, que ya no hagan eso, que lo aceptemos, que se va a morir. Y el médico, eh,
acepta, ¿no? O sea, no hace más, Mm. sabe que se va a morir pronto. Y lo que hace es llamar por teléfono y pedir la mejor champaña, ¿no? La mejor champaña del lugar. Entonces llega la champaña, la abren, brindan y en el primer sorbo, Chekhov, después del sorbo, dice, hace mucho que no tomaba champaña, ¿no? O hace cuánto que no tomaba champaña. Se da la vuelta, se recuesta y se muere, Mm. ¿no? Esas fueron sus últimas palabras. Y, y es una frase muy interesante esa última que dijo, porque la champaña es como un símbolo de abundancia, ¿no? Mm. Es un símbolo de gente con plata, es un símbolo de festejo, Mm. pero la vida de Chekhov no fue eso. La Mm. vida de Chekhov fue dura, la vida de Chekhov fue difícil, estuvo marcada por la pobreza. Y si uno hace la recapitulación de la vida de Chekhov, resulta muy contrastante esa última frase, ¿no? Hace tanto que no tomaba champaña. Es el final de un cuento de Chekhov. Y resulta impresionante saber que frente o en medio de todas esas circunstancias tan adversas, escribió literatura tan de alta calidad, ¿no? Mm. O sea, por ejemplo, muchos autores se enfrentaron a esas condiciones, ¿no? Muchos fueron pobres, como Chekhov, pero ninguno de ellos fue tan buena persona como Chekhov. Y probablemente muy pocos de ellos son tan buenos escritores como Chekhov. Hay algunos que tuvieron la suerte de ser ricos, como Tolstoy, y que aprovecharon sus privilegios para enfocarlos en su arte, ¿no? Y bueno, ¿quién va a decir que Tolstoy no es bueno? Pero, pero cuando lo comparas con Chekhov y las condiciones que tuvieron, el genio de Chekhov para mí Mm. es aún más alto, ¿no? Entonces, ese Chekhov, el cuerpo de Chekhov fue llevado en tren hacia Moscú, en un vagón lleno de ostras, ¿no? Las ostras que se consumen en los restaurantes, Ujú. que van refrigerados, por eso allí va el cuerpo de Chekhov, ¿no? Ajá. Cuando llegan a la estación, resulta que en el mismo tren iba el cuerpo de un general, en otro vagón. Ese cuerpo del general fue recibido con grandes loas, ¿no? Ujú. Con los honores que tiene un general. Y todos los que esperaban a Chekhov pensaron que ese era el féretro de Chekhov y siguieron hasta el cementerio el féretro equivocado de un general No. y el pobre cuerpo de Chekhov se quedó en el vagón de ostras. Mm. Tardaron un tiempo en darse cuenta que Chekhov Pobre. se había quedado ahí, ¿no? Entonces es chejoviano hasta el final. Entonces, bueno, este son el tipo de cosas que queríamos compartir, ¿no? Hay muchas más, hay muchos chismes. Basta con irse a las cartas que él escribió, ya hay recopilaciones, incluso en YouTube hay un video donde hay una puesta en escena y nada más Sí. es un tipo hablando con una voz muy profunda, pero nada más leyendo Las las cartas, cartas de sí. Chekhov. Uf, con eso tienen, ¿no? Para entretenerse, porque es una vida muy interesante. Entonces, bueno, es verdad, hay un altar y en ese altar hay tres fotografías, Rulfo, Hemingway y Chekhov. Los dos primeros grandes escritores son hijos literarios de Chekhov. Mm. Léanlo, admírenlo, eh, conózcanlo. Que si no quedaron enamorados después de toda esta descripción, no sé de quién se van a enamorar. Bueno, de Rulfo a lo mejor. Quizás de Rulfo valdría la pena enamorarse también. Sí. No es que te quiera Pues hasta aquí, comprometer a hacer un especial de Rulfo, pero
Lo podríamos hacer más adelante, claro, claro que sí. Primero lo vamos a Vamos a leer. guardar unos chismes sobre Rulfo, sí. Bueno, esperamos haber contribuido al espíritu de Chekhov, que esté contento con estas cosas que se han dicho sobre él, que les haya servido, que les haya interesado, también como para involucrarse un poco más en su obra y en la lectura de él. Así que bueno, hasta acá llegamos y comprometiéndolo en vivo, prometemos hacer un especial de Rulfo. Nos vemos. Si queréis formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar.